Escuchan. Sí se escucha. Gracias. Este, excelente. Bueno, entonces me presento un poco antes de iniciar con la conferencia como tal. Yo soy Alejandro González Viveros. Eh, Me encuentro estudiando la maestría en divinidades en el seminario puritano que se encuentra en Grand Rapids, Michigan. Soy casado, tengo una pequeña hija de 8 años. Eh, por lo tanto, estamos viviendo allá en Estados Unidos y por gracia de Dios, ahora mismo estamos en México en un viaje apoyando a diferentes iglesias. Soy presbiteriano de convicción y bueno, hoy me tocará compartir con ustedes. Entonces agradezco mucho la invitación y espero que el tiempo que tengamos juntos sea un tiempo muy grato. Para iniciar, quiero comenzar orando al Señor para que nos dirija en este tiempo. Entonces, vamos a orar por la dirección del Señor. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites eh, reunirnos, aunque sea en este medio, y Señor, tener estas conferencias acerca de estas verdades preciosas de tu palabra, relacionadas con tu iglesia y en este día de hoy relacionadas con los medios de gracia. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este tiempo para que todo lo que se diga sea completamente fiel a tu palabra, que todo lo que se diga no sea solamente fiel, sino que venga con la bendición de tu Espíritu Santo, Señor. Pues justamente como veremos en esta conferencia, pues la exposición de tu palabra es un medio de gracia. Y te rogamos, Señor, que tú utilices este medio y tú traigas tu bendición sobre el uso de este medio para que la gente que esté escuchando pueda eh, obtener un poco más de tu gracia, Señor, para sus vidas. Por estas cosas, Señor, te rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con esta conferencia. La conferencia en el día de hoy se trata sobre los medios de gracia y con respecto a este tema de los medios de gracia, pues lo que vamos a tratar de probar es que Dios le ha dado a la iglesia del Nuevo Testamento medios a donde ésta puede recurrir para obtener vida y fortaleza espiritual. Entonces voy a decir esto una vez más porque ese es el punto central. Dios le ha dado a la iglesia del Nuevo Testamento medios a donde ésta, o sea, a donde la iglesia puede recurrir para obtener vida y fortaleza espiritual. Vamos a tratar de probar esto y mostrar cómo funciona todo eso, pero antes de ello, quiero que eh, empezar a lanzar algunas preguntas que están sumamente relacionadas con este asunto de los medios de gracia. Es probable que nosotros en nuestra propia vida cristiana nos hayamos encontrado con este tipo de dudas, ya sea que pensamos, vemos una persona o conocemos a alguna persona que es incrédula, una persona que no cree en Cristo, y pensamos, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para contribuir a que esa persona venga a Cristo o se convierta? Es probable que algunos de los que están acá tengan familiares que estén en ese tipo de situación y que pensemos, bueno, mi familiar, mi, qué sé yo, tío, primo, madre, padre, hermano, eh, está lejos de Cristo. ¿Qué puedo hacer yo para contribuir? Eh, ¿O puedo hacer algo o no puedo hacer nada? Puede ser esta una pregunta. Pero también, por otro lado, puede ser que hay personas que no solamente están pensando ese tipo de cuestiones acerca de otras gentes, sino de sí mismas. Puede ser que haya personas que sepan, bueno, yo sé que se supone que en Cristo hay vida, en Cristo hay salvación, pero yo no tengo en este momento esa vida, yo no tengo en este momento esa salvación. ¿Qué puedo hacer para moverme en esa dirección? ¿Qué puedo hacer para tener de la gracia que hay en Cristo y de la gracia que hay en Dios? Y puede ser que haya mucha gente con ese tipo de preguntas. Bueno, no solo eso. Ahora ya no hablemos de la gente que está tratando de llegar a Cristo y que está preguntándose qué puede hacer para contribuir a su llegada a Cristo y al Evangelio. Por otro lado, también hay gente que ya está en Cristo, ya cree en el Evangelio, tiene vida eterna,
Pero ¿qué pasa? Puede que haya creyentes que tengan una fe débil, una fe verdadera, genuina, pero tambaleante, o si queremos así decirlo, enferma, una fe que ha sido enfriada, ha quedado fría por algún motivo, por alguna razón. Y estas personas puede que también se estén preguntando, ¿cómo puedo hacer yo para fortalecer esta fe que está fría en mí, para crecer en gracia, para crecer en fe? Soy cristiano, yo creo que voy a ir a la vida eterna, yo creo que voy a estar con Cristo cuando me muera, pero mientras estoy en este mundo y en esta tierra, me siento débil. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo contribuir a que mi cristianismo, mi vida cristiana camine en mayor fuerza? Todas estas pueden ser preguntas que en la mente de algunos de nosotros aparezcan, y a preguntas como estas es que tenemos como respuesta los medios de gracia. Y el día de hoy vamos a hablar de los medios de gracia precisamente porque son la respuesta a ese tipo de preguntas y a otras preguntas, pero un poco más de forma especial a ese tipo de preguntas. Entonces, quiero que veamos, de hecho, que Dios nos da la respuesta en Apocalipsis primero, Apocalipsis 22, versículo 17, lo voy a buscar aquí en mi Biblia. 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y entonces Dios está en este texto y en muchos textos como este ofreciendo agua, agua que da vida. Y si nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo tener vida? ¿Cómo puedo aumentar en mi fortaleza espiritual? Dios dice, bueno, ven al agua, toma del agua. El agua es Cristo y hasta ahí todo bien. Pero quizás, y muy naturalmente nos preguntamos, de acuerdo, yo quiero tomar de Cristo, yo quiero tomar de esa agua, pero pues Dios está en el cielo, yo estoy aquí, Cristo está en las alturas y en la eternidad, yo estoy en la tierra. ¿Cómo hago para acercarme a esa agua y tomar de esa agua? ¿Qué medio tengo yo? Es que simplemente tengo que decir, dame de esa agua, o cuál es el medio, vaya, cuál es el medio entre yo y esa agua que va a saciar mi sed, que me va a dar fortaleza espiritual, que me va a traer a Cristo. ¿Cuál es el medio entre yo y ese Cristo? Yo y esa agua, ¿cuál es el medio? Vamos a ver un texto que se encuentra en Isaías 12, versículo 13, perdón, versículo 3, Isaías 12, 3, y este texto de la Biblia dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Cuando este texto habla, esto que está diciendo es un adelanto al tiempo del Nuevo Testamento. Esto que se está diciendo es acerca del tiempo del Nuevo Testamento. Si ustedes leen ese versículo en su contexto, en ese capítulo de Isaías 12, se van a dar cuenta que está hablando del tiempo del Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Que dice que los cristianos, pues la gente, la iglesia del Nuevo Testamento, vamos a poder extraer agua de las fuentes de la salvación. La palabra que usa ahí para fuentes también puede traducirse como manantiales. ¿Qué está diciendo? Que va a haber ciertos lugares como fuentes, como manantiales, como pozos de agua, a donde vamos a poder recurrir para extraer de esos lugares agua para nosotros, como un pozo al que vas, y no es que el pozo en sí mismo te satisfaga, pero es que el pozo es el acceso entre tú y el agua que está bajo tierra. El pozo te ayuda a extraer el agua y entonces saciar tu sed. El manantial lo mismo. Entonces, ¿qué está diciendo este texto? Que en el tiempo del Nuevo Testamento, para la iglesia, para los cristianos, va a haber manantiales, fuentes, pozos de agua a los que íbamos a poder recurrir para obtener el agua que iba a saciar nuestra sed. Entonces en Apocalipsis se nos dice, ve al agua. Y aquí se nos dice, hay para ti, hay manantiales, hay pozos a los que puedes ir. Esos pozos, esos manantiales son los medios de gracia. Esos son los medios de gracia. ¿Qué son entonces los medios de gracia? Son intermediarios entre nosotros y Cristo, entre nosotros y la gracia de Dios que está en Cristo y que necesitamos
para salvación, pero que también necesitamos, una vez que ya estamos en Cristo, para crecimiento en fe. ¿Qué hacen los medios de gracia? Son canales intermediarios para que nosotros podamos llegar a Cristo o para que nosotros podamos crecer en Cristo. Pero vamos a ver este tema entonces, habiendo dado esta pequeña introducción acerca de los medios de gracia como manantiales, como pozos, como fuentes de agua de vida. Vamos a ver este tema de forma concreta en por lo menos 4 puntos principales, que vamos a hablar acerca de los medios de gracia en esos 4 puntos principales que van a ser en primer lugar su definición, o sea, la definición de los medios de gracia. En segundo lugar, sus distinciones, qué distinciones se deben hacer en el tema de los medios de gracia, qué diferentes tipos de medios hay, o cómo se categorizan o clasifican. Entonces, el segundo punto va a ser sus distinciones. En tercer lugar, vamos a hablar de su finalidad. Bien, si son medios, pues los medios apuntan a un fin, ¿cierto? Entonces vamos a hablar acerca de cuál es la finalidad de los medios de gracia, eso en tercer lugar. Y en cuarto lugar hablaremos de su eficacia. ¿Cómo son eficaces estos medios de gracia? ¿Cómo podemos hacer que sean eficaces para nosotros y en quiénes son eficaces esos medios de gracia? Entonces vamos a hablar de esos 4 puntos. Número 1, su definición. Número 2, sus distinciones. Número 3, su finalidad. Y número 4, su eficacia. Vamos a iniciar con el punto número 1, su definición. La definición de los medios de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Quiero iniciar un poco con la cita de algunos documentos históricos o citas de algunos teólogos, o por lo menos refiriéndome a lo que dicen estos documentos. Por ejemplo, en el Catecismo Mayor de Westminster dice que los medios de gracia son los medios, sí, que los medios de gracia son los medios por los que Cristo nos comunica los beneficios de su mediación. Dice en el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 153 del Catecismo Mayor de Westminster dice esto: ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros para que escapemos de su ira y maldición que hemos merecido por causa de las transgresiones de la ley? Entonces se pregunta, ¿qué pide Dios de nosotros para escapar de su ira? Y la respuesta que se da es para que escapemos de la ira y maldición de Dios que hemos merecido por causa de las transgresiones a la ley. Él requiere de nosotros el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, y aquí viene lo importante, y el uso diligente de los medios externos por los que Cristo nos comunica los beneficios de su mediación. ¿Qué tenemos que hacer para escapar de la ira? Bueno, por un lado se habla del arrepentimiento y la fe en el Señor, el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en el Señor Jesucristo, pero por otro lado se habla de el uso diligente de los medios externos y se dice que por ellos Cristo nos comunica los beneficios de su mediación. En la siguiente pregunta, después de esa pregunta que era la 153 en el Catecismo Mayor, pregunta ahora 154, se dice, la pregunta que se establece es, ¿cuáles son los medios externos por los que Cristo nos comunica los beneficios de su mediación? ¿Cuáles son esos? Y la respuesta que se da es los medios externos y ordinarios por los que Cristo comunica a su iglesia los beneficios de su mediación son todas sus ordenanzas, especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, todos los cuales son hechos eficaces en los elegidos para salvación. Y entonces se hace una pequeña lista y en primer lugar se dice que estos medios que son usados por Cristo para comunicar a nosotros los beneficios de la obra redentora de Cristo, esos medios son todas sus ordenanzas, que son bastantes, diferentes, una lista algo extensa, pero los autores del Catecismo Mayor destacan por lo menos tres que son los primordiales, los principales, que cuando dice especialmente la palabra, los sacramentos y la oración. Esos tres son los principales o
los más recurrentes en las Escrituras, mencionados como medios por los cuales Dios comunica su gracia a nosotros. La palabra, los sacramentos y la oración. Y por eso se mencionan aquí como especialmente la palabra sacramentos y oración. Entonces, para el Catecismo Mayor son eso. Pero por otro lado, quiero mencionar otra cita porque esta me parece muy bonita, de Thomas Boston, un puritano, cuando él está de hecho comentando el Catecismo Menor de Westminster y él llega a este punto acerca de los medios de gracia. Thomas Boston dice esto en una cita: son aquello por lo cual y a través de lo cual el Señor Jesús, por su Espíritu, transmite gracia y salvación a un alma. Es un medio o intermedio entre el Señor y el alma, un medio que Él usa para comunicar gracia de sí mismo al alma. Entonces es una definición, la de Boston, muy bonita acerca de un medio entre Dios y tu alma como creyente, Dios y tu alma, incluso también como incrédulo. Es un medio entre Dios y tu alma. Esos son los medios de gracia. Medios, canales, puentes, acceso entre Dios y tu alma. Pero dejando las citas o lo que dijeron los teólogos y los documentos importantes, quiero que podamos meditar en estas dos palabras muy importantes acerca de los medios de gracia, que son la palabra medios y la palabra gracia, para definir bien a qué nos referimos. Porque pues los llamamos medios de gracia, pero para poder tener una idea mucho más clara de lo que significa esta expresión, será bueno explicar qué es un medio o a qué nos referimos con la palabra medio y a qué nos referimos con la palabra gracia. Pues bien, por un lado hablemos de la palabra medio. Cuando hablamos de un medio, estamos hablando precisamente pues de un intermedio, un canal, una herramienta, un instrumento por el cual dos cosas pueden tener contacto o una cosa puede alcanzar otra. Entonces, por ejemplo, para poner ejemplos gráficos acerca de qué cosa es un medio, podemos pensar justamente en un pozo. Si yo tengo sed, quiero tomar agua y el agua está a kilómetros o bueno, vaya, a metros bajo tierra, un medio entre yo y esa agua para que yo pueda saciar mi sed, pues puede ser un pozo, ¿no? El pozo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su finalidad? Pues es simplemente un instrumento para que yo pueda conseguir el agua que está allá a metros bajo tierra. El pozo es un instrumento que me pone a mí en contacto con esa agua que está allá lejos. ¿Qué es el pozo? Es un medio. Ahora, quiero poner otro ejemplo acerca de lo que es un medio. Por ejemplo, si yo tengo un jardín y quiero regarlo, quiero echarle agua para que las plantas crezcan, pero la llave del agua, de donde pues sale el agua en mi casa, está muy lejos del jardín. ¿Cómo puedo hacer para que el agua de la llave llegue de esa llave hasta mi jardín? Vamos a decir que yo utilizo una manguera. Y entonces conecto la manguera a la llave y es una manguera larga, pues la puedo llevar hasta donde está mi jardín y ahí regar el agua con las plantas, regar las plantas con el agua que viene por la manguera. ¿Qué cosa es la manguera? La manguera es un medio, es un canal por el cual fluye esta agua de la llave a las plantas. Eso es la manguera. ¿Qué es la manguera? Es un medio. Y cuando hablamos de medios de gracia nos referimos justamente a eso, algo como un pozo, algo como una manguera, es un instrumento para conseguir algo o es un canal por el cual fluye algo. En el caso de los medios de gracia, pues lo que podemos obtener con el pozo es gracia. La cosa que fluye por la manguera, por así decirlo, es gracia. Entonces, eso que viene a nosotros por este medio es la gracia y por eso se llaman medios de gracia. Pero entonces viene a ser importante también explicar qué cosa es esa gracia. ¿A qué nos referimos cuando decimos gracia? Porque la palabra gracia parece ser bastante indefinida, bastante general o muy amplia para que tengamos una idea como muy concreta de cómo que gracia. Entonces vamos a darle dos definiciones o dos sentidos que son como algunos de los sentidos más recurrentes de la palabra gracia en las escrituras. ¿Qué significa la palabra gracia? Por un lado, la palabra gracia hace referencia al poder de Dios para dar salvación y vida espiritual en la Biblia.
El poder de Dios para dar salvación y vida espiritual. Vamos a ver cómo está establecido esto en Efesios 2:8. Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia entonces? La gracia es lo que es el poder de Dios para dar salvación y vida espiritual. La mayoría de las veces que se utiliza la palabra gracia en la Biblia es en este sentido. Es esta fuente de salvación, es el poder de Dios para salvación. Eso es gracia, la mayoría de las veces en la Biblia. Y cuando nosotros hablamos, entonces, de medios de gracia, estamos hablando de eso, de hecho. Los medios de gracia son medios para poner en contacto este poder de Dios de salvación con nosotros, con el alma del hombre, con el ser humano, especialmente el hombre incrédulo. Y entonces los medios de gracia son medios, en este sentido, medios para salvar, medios de salvación. Pero hay otra definición para la palabra gracia. La palabra gracia no solamente es el poder de Dios para dar salvación y vida eterna, por ejemplo, a los incrédulos, a los que están lejos de Dios, traerlos, pero la palabra gracia también es utilizada para hablar acerca del poder de Dios para aumentar, por así decirlo, la salud y fortaleza espiritual. ¿Ok? La gracia entonces es también el poder de Dios para aumentar la salud y fortaleza espiritual. Veamos cómo se establece esto en Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10, cuando dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces el apóstol Pablo dice, yo he trabajado más que el resto de los apóstoles. Y luego como que se corrige o concluye, pero realmente no fui yo, sino que fue la gracia de Dios conmigo. Ahora, obviamente, él no está hablando de la palabra gracia en el primer sentido en que la describimos. Aquí no es el poder de Dios para salvación, porque él está hablando de una gracia que obra en sí, quien ya es salvo, quien ya creyó en Cristo, ya está en Cristo. Pero él dice, esa gracia opera en mí, obra en mí. ¿Qué cosa es esa gracia entonces? Bueno, esa gracia es el poder de Dios para aumentar la salud y fortaleza espiritual, para caminar en santidad y crecer en Cristo. En este segundo sentido, también en ese segundo sentido, utilizamos la palabra gracia cuando hablamos de los medios de gracia. Los medios de gracia son medios de salvación, pero también son medios de fortaleza y salud espirituales. Entonces, los medios de gracia tienen un uso hacia los incrédulos. Los medios de gracia son medios para que el incrédulo llegue a Cristo, pero también son medios para que el que ya es cristiano crezca en Cristo. Esos son los medios de gracia. ¿Qué es un medio de gracia entonces? Vamos a darle esta definición muy breve, pero me parece útil. Un medio de gracia es un instrumento o un canal por el cual la vida y la vitalidad de Dios fluyen a nosotros y la unión y comunión con Cristo suceden en nosotros. Y entonces, si se dan cuenta, son dos cosas. Vida para comenzar a estar vivo, viene a nosotros, pero también vitalidad, porque puedes estar vivo y no tener mucha vitalidad. Puedes ser un creyente verdadero y tener una vida cristiana bastante miserable y tener una vida cristiana débil. Estos medios te dan no solo vida, sino vitalidad también. Y son medios que además son medios de unión con Cristo, que esto es la salvación, pero también son medios de comunión con Cristo, que esto es lo que viene después de la unión. Eres unido a Cristo, pero también puedes tener dulce comunión con Él. Estos son los medios de gracia. Esto es lo que hacen los medios de gracia. Por eso se llaman medios de gracia. Son canales, instrumentos por los cuales viene a nosotros la vida y la vitalidad de Dios y la unión y la comunión con Cristo.
Entonces, hasta ahí con nuestro punto número uno acerca de la definición de los medios de gracia. Estos son los medios de gracia. Pero hablando acerca de los medios de gracia, tenemos nuestro segundo punto, que es sus distinciones. Las distinciones que se pueden hacer en el tema de los medios de gracia. Y en el tema de los medios de gracia hay por lo menos dos distinciones muy útiles que podemos hacer. Y esto es entre los medios internos y externos, por un lado, y por otro lado, entre los medios ordinarios y extraordinarios. Hablaremos primero entonces de los medios internos y externos y después hablaremos de los medios ordinarios y los extraordinarios. Entonces, ¿qué son los medios internos y externos de gracia? Los medios internos, en primer lugar, son aquellos que suceden dentro de nosotros, como por ejemplo la fe y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son medios, porque precisamente, recordemos el punto, ¿qué es lo que hacen estos medios? ¿A qué cosa apuntan estos medios? A que podamos tener unión y comunión con Dios, con Cristo. ¿Y qué cosa hace la fe? Pues la fe hace que podamos tener unión y comunión con Cristo. El arrepentimiento también. Sin arrepentimiento no hay vida eterna. Sin arrepentimiento, de hecho, tampoco hay crecimiento en la vida cristiana. ¿Estos qué son? Son medios también. Fe, arrepentimiento, son medios, pero son medios internos. Suceden dentro de nosotros. Y de hecho, todos esos términos teológicos que suelen utilizarse como santificación, justificación, regeneración, adopción, etcétera, todos esos también son medios, medios internos. Porque todas esas cosas, ninguna de ellas es un fin en sí mismo. No creemos para creer, no nos arrepentimos para arrepentirnos, no somos justificados para ser justificados. Todos esos son medios que apuntan a una finalidad que es mucho mayor, que es unión y comunión con el Dios vivo y verdadero. ¿Somos santificados para qué? Para tener comunión con Dios. ¿Somos justificados para qué? Para que Dios nos tome y nos abrace y nos acepte en su familia. ¿No? Somos adoptados ¿para qué? Para tener comunión con Dios. Estos son medios también, aunque son medios internos. Entonces, esos son medios internos. Pero por otro lado tenemos entonces los medios externos. ¿Cuáles son los medios externos? Bueno, pues los medios externos son precisamente los que suceden afuera de nosotros, yacen fuera de nosotros. Entonces, esa es la distinción más básica y más fundamental. Los medios internos suceden dentro de nosotros, los medios externos suceden afuera de nosotros. Y esos medios externos son los que precisamente podemos dividir entre ordinarios y extraordinarios, que es la segunda división que mencionamos que vamos a hacer, o la segunda distinción en los medios de gracia. Entonces vamos a ello. Acabamos de terminar de explicar qué son los medios internos y externos. Ahora vamos a explicar qué son los medios ordinarios y extraordinarios. Que estos medios, tanto ordinarios como extraordinarios, son de los externos, no son de los internos. ¿Ok? Entonces, medios externos, ordinarios y extraordinarios. ¿Cuáles son estos medios ordinarios y extraordinarios? En cuanto a los medios ordinarios, tenemos algunas cosas como, bueno, antes de decir cuáles son, los medios ordinarios, ¿por qué se llaman ordinarios? Y los medios extraordinarios, ¿por qué se llaman extraordinarios? Los medios ordinarios se llaman así, no porque sean, de alguna manera, que usemos la palabra ordinario para pensar en algo como, no porque sean aburridos, no porque sean algo que podamos decir, ah, eso no tiene gran importancia porque es bien ordinario, ¿no? No en ese sentido, y no debemos jamás tomar los medios ordinarios en ese sentido. Los medios ordinarios se llaman ordinarios porque son los que Dios utiliza más comúnmente, con más regularidad, con más frecuencia, y que en la Biblia vemos que Él justamente son esos los que Él utiliza para traer a la gente a la salvación y hacerla crecer en su salvación, para que vengan a Cristo y crezcan en Cristo. Por eso se llaman ordinarios, porque son los que Dios utiliza con más frecuencia para esas finalidades. Los medios extraordinarios son aquellos que Dios no suele utilizar con tanta frecuencia, que de hecho no solo no utiliza con tanta frecuencia, sino que Él de hecho no instituye como para que la iglesia siga utilizándolos como de forma
recurrente. Ahorita vamos a explicar un poco más la distinción entre medios ordinarios y extraordinarios. Pero entonces mencionemos rápidamente algunos de los medios ordinarios. Justamente en la pregunta del Catecismo Mayor de Westminster ya dijimos algunos, que son los principales, que son la palabra, la oración y los sacramentos. Son los tres medios ordinarios principales. Estos son externos, como decíamos, porque son cosas que suceden afuera de nosotros mismos. La palabra, los sacramentos e incluso la oración es algo que sale por nuestra boca, pues son palabras o que pues nosotros conscientemente las realizamos. A diferencia un poco de la fe y el arrepentimiento, que son cosas que Dios obra en nosotros de una manera en donde el peso recae un poco más en Dios que en nosotros, pues Él siembra, Él nos da el don de la fe para creer, el don del arrepentimiento para arrepentirnos. Y por eso esto, fe y arrepentimiento, son internos. Estos medios son externos, la palabra, oración y sacramentos, porque están afuera de nosotros. Pero también hay otros medios, como el canto de los salmos, ayunos y de hecho la comunión de los santos e incluso algunos teólogos reformados mencionan la disciplina eclesiástica como un medio de gracia ordinario. Algunos de estos son medios de gracia ordinarios. ¿Por qué se llaman ordinarios? Porque son los que Dios con más frecuencia utiliza en su palabra y aquellos que Él ha instituido para ser utilizados por los cristianos, para poder, por así decirlo, acudir al pozo y extraer agua del pozo para sí mismo. Como dice el texto en Isaías, ¿no? Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, ¿no? Estos, la palabra, la oración, los sacramentos, el canto de los salmos, el ayuno, la comunión de los santos, son justamente eso, son esos pozos a los cuales podemos acudir para sacar con gozo agua para nosotros mismos. ¿Para qué? Para llegar a Cristo y para crecer estando en Cristo. Ahora, evidentemente, no todas estas cosas las pueden hacer, por ejemplo, tanto creyentes como incrédulos. En los sacramentos, la Santa Cena no es para incrédulos eh, y algunos otros de estos medios tampoco son para incrédulos en un sentido, obviamente. Pero bueno, suficiente por los medios ordinarios. Esos son los medios ordinarios, entonces. ¿Cuáles son los medios extraordinarios? Bueno, los medios extraordinarios son aquellos que Dios raras veces utiliza y que Él no instituye, raras veces utiliza y no los instituye para traer a las personas a sí mismo o hacerles crecer en su fe. ¿Como cuáles, por ejemplo? Medios extraordinarios, como cuáles, por ejemplo, visiones. Y entre los medios extraordinarios, los reformadores y los puritanos solían poner, por ejemplo, la conversión del apóstol Pablo, cuando él iba en camino a Damasco y de repente una gran luz lo cegó y él escuchó la voz de Dios y este fue el instrumento usado por Dios, el medio utilizado por Dios para la conversión de Pablo. No todos los cristianos se convierten así. De hecho, la minoría de los cristianos, diría yo, o no sé si solamente él o alguno por ahí, se convierta a la fe con un medio como ese, pero eso es un medio extraordinario. Entonces, admitimos que Dios no está atado a utilizar solo los medios ordinarios. Dios puede utilizar medios extraordinarios, puede, porque Él es libre de hacer lo que le plazca, Él es Dios. Pero nuestro punto con los medios extraordinarios es que primero son raros y segundo no son instituidos por Dios. Entonces vamos ahora, precisamente para poder hacer una distinción más precisa entre medios ordinarios y extraordinarios, quiero mencionar rápidamente el contraste en las características entre los medios ordinarios y extraordinarios, que vamos a mencionar por lo menos 3 puntos de contraste entre los medios ordinarios y los extraordinarios. 3 puntos de contraste. Los medios ordinarios tienen estas 3 características. Son comunes, son instituidos y son benditos. Los medios extraordinarios son raros, son no instituidos y son no benditos. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? En primer lugar, de los ordinarios, cuando decimos que son comunes, pues bueno, esto ya ha quedado muy claro. Eso es lo que Dios usa comúnmente. Eso es lo que Dios usa con mayor frecuencia. Que Dios le place convertir a las personas, como dice él, por la locura de la predicación. Y él establece
que ese es el medio que él utiliza, la locura de la predicación, que esto es la palabra de Dios. Vaya. Pero por otro lado, los medios extraordinarios son raros, porque él no nos da ningún versículo en donde él diga que le place de hoy en adelante utilizar ese medio y ahora lo va a usar y siempre que se convierta a alguien va a ser convertido por una luz del cielo. No hay nada como eso, aunque en ocasiones sucedió. Por eso son raros. Ese es el primer punto de diferencia. Ordinarios son comunes, extraordinarios son raros. En segundo lugar, el segundo punto es que los ordinarios son instituidos y los extraordinarios son no instituidos. ¿Qué significa que una cosa sea instituida o no instituida? Bueno, cuando decimos que los medios de gracia ordinarios son instituidos, esto significa que son los que Dios ha dicho que usará. Son los que Dios ha dicho que usará. Y entonces en la Biblia tenemos testimonio amplio de que Dios dice que Él va a usar a su palabra. Y Dios dice que va a usar la predicación de su palabra. Y que Dios dice que Él va a bendecir la oración, la predicación de la palabra, la adoración, la comunión de los santos, los sacramentos, etcétera. Dios, tenemos testimonio pues en la Biblia de que Él ha dicho que Él usará esto. ¿Qué significa eso? Que Él está instituyendo estos medios y nos está diciendo, úsenlos, porque yo les estoy prometiendo que voy a yo utilizarlos. O sea, si tú lees la Biblia, yo voy a utilizarla para tu crecimiento. Si tú oras, yo voy a utilizarla para tu crecimiento. ¿Qué está haciendo Dios? Está instituyendo estos medios. Ahora, en cuanto a los medios extraordinarios, no tenemos esto, sino todo lo contrario. No tenemos ninguna promesa de Dios que Él diga, busca luces del cielo. Busca luces del cielo para que yo te hable. No hay nada como eso. Los medios extraordinarios son no instituidos. Ahora, un muy buen ejemplo de un medio extraordinario y cómo no debemos usar los medios extraordinarios es la burra de Balaam. Dios puede utilizar lo que a él le plazca para hablarnos, para hacernos crecer o para exhortarnos o confrontarnos. Dios puede utilizar lo que a él le plazca. Pero esto no significa que nosotros debemos ir y buscar su voz, la voz de Dios, en cualquier cosa que a nosotros nos plazca. El ejemplo es el de la burra de Balaam. Dios utilizó una burra para hablar a Balaam, pero esto no significa que entonces, a partir de ese momento, la iglesia debe buscar burras y llevarlas al lugar de adoración y esperar, Dios, háblanos a través de este burro, Dios, háblanos. No significa que ahora los burros son un medio autorizado por Dios para crecer en fe y crecer en gracia. Dios le plació utilizar eso una vez y él, si quiere, puede volver a utilizarlo, pero nosotros no tenemos la autorización para ir y buscar la voz de Dios en los burros. ¿Me explico? Entonces, esa es la diferencia entre un medio ordinario y un medio extraordinario. El ordinario es instituido, el extraordinario no es instituido y por lo tanto no debemos utilizarlo, no se espera que lo utilicemos. El punto número 3 de diferencia entre un medio ordinario y extraordinario es que los medios ordinarios son benditos y los extraordinarios no son benditos. Ahora, ¿a qué nos referimos con que unos son benditos y otros no son benditos? Pues básicamente esto, que los medios ordinarios cuentan con la bendición de Dios, de modo que podemos tener una expectativa razonable de recibir por medio de estos medios aquello a lo cual estos medios apuntan, la finalidad de los medios, el objeto de los medios. Podemos recibirlo y podemos esperar recibirlo en los medios ordinarios y no en los medios extraordinarios. Los medios extraordinarios no son benditos, no cuentan con la bendición de Dios. No podemos esperar que Dios bendiga su uso. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que yo puedo leer la Biblia y yo puedo leerla esperando, Señor, tú has dicho que este es un medio, tú has dado tu bendición sobre este medio, tu palabra, y yo puedo con fe, de verdad, con fe verdadera, decir, espero, Señor, tu bendición a través de la lectura de tu palabra. Y con fe puedo confiar en que tú bendecirás mi alma por medio de la lectura de tu palabra. Con los medios ordinarios tenemos eso y podemos tener eso. Con los medios extraordinarios no tenemos eso y no podemos tener eso. Entre los medios extraordinarios, quizás alguien pueda decir,
pensando en algunas iglesias en donde se hace mucho más uso de los medios extraordinarios que de los ordinarios. Y quizás Dios ha utilizado en la vida de alguien, qué sé yo, una canción muy conmovedora de Hillsong, o un campamento cristiano, o Dios ha utilizado, qué sé yo, de repente, una predicación en donde estaba llena de errores teológicos y donde realmente no se predicó la palabra de Dios, no se predicó la Biblia, sino solo anécdotas y cosas como conmovedoras. Y voy a decir esto, puede ser que Dios le plazca de repente utilizar esos medios, sí, así como le plació utilizar un burro para hablarle a Balaam. Pero ¿saben qué? Eso no significa que nosotros debamos buscar esos medios y mucho menos suponer que Dios los va a bendecir. No podemos acercarnos a esos medios y pensar, Dios, tú has prometido tu bendición en este medio y yo puedo esperar que encontrarme contigo y tener comunión contigo por medio de esto. No podemos. No podemos. Que Dios pueda utilizarlo no significa que ahora sea un medio instituido para buscar al Señor. ¿Cuáles son los medios instituidos para buscar al Señor? Son únicamente los que Él ha instituido en su palabra. Todos los que no ha instituido, no debemos buscarlos, utilizarlos, ni esperar que Dios los emplee para bendecirnos, que Dios podría hacerlo, pero no debemos esperar que Dios los emplee para bendecirnos y hacernos crecer en fe y llegar a Cristo. No, no podemos tener ninguna expectativa de que Dios los utilice. Pero bueno, ese como nuestro tercer punto. Vamos a hablar rápidamente de los últimos puntos que son primero la finalidad. La finalidad, ese es nuestro tercer punto. Entonces, los primeros dos puntos que hemos mencionado, puntos principales, son la definición de los medios de gracia, ¿no? Su definición. En segundo lugar, hablamos de sus distinciones. Las distinciones son entre medios internos y externos y entre medios ordinarios y extraordinarios. Ahora, en tercer lugar, nuestro tercer punto principal es la finalidad de los medios de gracia. ¿Cuál es su finalidad? Y entonces, en primer lugar, es justamente en donde hemos mencionado ya que la finalidad de los medios de gracia es doble. La finalidad de los medios de gracia es para con los incrédulos, para que vengan a Cristo, y es también para los que son ya creyentes, para que crezcan en su fe. Pero no quiero ser redundante porque eso ya se mencionó. Así que en este punto de la finalidad de los medios de gracia, lo que quiero hacer énfasis es en algo mucho más profundo y esto es que los medios de gracia, su finalidad, no es solamente una cuestión impersonal, no es solamente el poder para llegar a Cristo, poder para crecer en fe, como una especie de fuerza o energía impersonal. No es un asunto impersonal, no es solamente vida y vitalidad como un asunto tan abstracto, no es una cosa así. La finalidad de los medios de gracia, pues son canales que nos llevan no nos llevan o no nos traen algo solamente abstracto, son canales que traen a nosotros algo esencialmente personal. Los medios de gracia, su finalidad son, como dijimos hace un momento, unión y comunión con Cristo, lo cual es sumamente personal, sumamente personal. Así que el asunto con los medios de gracia no es, no es simplemente si queremos vida porque la vida nos gusta, es queremos a Cristo mismo, queremos encontrarnos con Él, queremos crecer en Él y nos preguntamos, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué puedo utilizar para llegar a Cristo y crecer en Cristo? Bueno, los medios de gracia son la respuesta. Si quieres a Cristo, si buscas a Cristo, si amas a Cristo, o tal vez no lo conoces y sabes por alguna razón que deberías conocerlo, y si no lo sabes, yo te lo digo hoy, deberías conocerlo, ¿qué medios puedes utilizar? Los medios de gracia, que son los principales, por lo menos, la palabra, ya sea predicada o leída, la oración y los sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena. Si quieres crecer en tu fe, usa los medios que Dios te ha dado. Si quieres crecer en Cristo, usa los medios que Dios te ha dado. Estos son los medios, como dijimos, comunes, instituidos y benditos.
Puedes esperar realmente encontrarte con Dios en estos medios. Puedes esperarlo. Esta es la finalidad de los medios, que tú puedas, que tu alma tenga contacto con el Señor, que tu alma tenga contacto con Dios. Esta es la finalidad de estos medios. Y entonces cuando entendemos que esta es la finalidad de los medios, tenemos que estar en guardia contra un peligro. Y este es el peligro de utilizar los medios como fines en sí mismos, como si el medio fuera el fin. Entonces tenemos que tener clara la distinción entre un medio y un fin. No es lo mismo un medio que un fin. Y si tú utilizas la Biblia como un fin en sí mismo, y tú lees para leer, tú oras para orar, tú vas a la adoración al Señor para ir, estás utilizando mal estas cosas. Estos son medios. La Biblia es un medio. No lees para leer. No obtienes conocimiento para obtener conocimiento. Son medios que apuntan a un fin. Ya dijimos cuál es. Tener unión y comunión con Cristo. ¿Cómo debes utilizar tu Biblia, que es un medio? Para tener unión con Cristo, para tener comunión con Cristo. ¿Cómo debes utilizar la oración? Solamente para que cada día puedas decir, check, ya está, cumplí, hoy también oré. Nuevamente, hice el ritual, la rutina. Listo. Pero realmente no buscas al Señor en ello. No estás utilizando la oración, la palabra, como medios, sino como fines en sí mismos. Y no es esa la manera en la que se supone que debemos utilizarlos. Son medios para que lleguemos a mayor comunión con Dios y para que quien es incrédulo llegue a la unión misma con Cristo. Finalmente, nuestro último punto es en cuanto a la eficacia. Ese es el punto número 4. Hemos hablado de la definición de los medios, hemos hablado de sus distinciones, hemos hablado entonces ya ahora de su finalidad, que es unir nuestra alma a Cristo y tener comunión con Él, crecer en Él, conocerlo a Él, tener una relación con Él, vaya. Y en cuarto lugar, la eficacia de los medios. La eficacia de los medios. Que aquí únicamente vamos a preguntarnos cómo pueden ser eficaces estos medios. Esta pregunta es especialmente relevante por, por esta problemática que voy a plantearles. ¿Cuánta gente llega al pozo del agua y no toma del agua que está allí? ¿Cuánta gente vive ahí al lado del manantial y no prueba del agua que está allí? No la toma realmente, pero ahí está, ahí la tiene y se esfuerza en estar cerca del pozo y se esfuerza en vivir alrededor del pozo, pero nunca toma del agua que está en el pozo. ¿A qué voy? ¿Cuánta gente puede estar domingo tras domingo expuesta a la palabra, orando, buscando al Señor quizás, no sé, todos los días, utilizando los medios, utilizando los medios, utilizándolos y nunca llegan realmente al fin de este medio, nunca llegan a beber de esta agua, nunca llegan realmente a Cristo o nunca crecen realmente en su fe? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando mal? Que estos medios no están siendo eficaces en nosotros o para nosotros. ¿Cómo pueden ser estos medios eficaces? ¿Cómo podemos realmente tomar de esa agua y no solamente vivir cerca del pozo? ¿Cómo podemos tomar de esa agua? ¿Qué debemos hacer? Pues hay varias cosas que deben decirse y no tenemos mucho tiempo ya que nos quede para describir todo, pero hay una cosa que es muy importante y esto es precisamente lo que decíamos hace un momento, que busquemos a Cristo en ellos, que busquemos a Cristo en estos medios, que asistamos a la adoración para encontrarnos con Dios, para encontrarnos con Cristo, que leamos la Biblia para esa misma finalidad, que oremos, que participemos de los sacramentos para encontrarnos con Dios y tener comunión con Él. Miren cómo dice Segunda de Corintios 3, 14. 3:14 dice, del 14 en adelante hasta el último de ese capítulo, se habla de los judíos, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó
porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y entonces se habla de los judíos en este texto y se dice que ellos leen lo que dice el Antiguo Pacto. ¿Qué es eso? El Antiguo Testamento. Los judíos leen el Antiguo Testamento, pero ¿qué pasa con ellos? Dice el texto que ellos tienen algo así como un velo ante sus ojos y ellos leen la Biblia con un velo y posiblemente un velo, si ves, tratas de mirar a través de un velo, pues todavía vas a poder ver, pero de una manera muy distorsionada, no vas a poder ver con claridad. Entonces los judíos, se dice, leen la Biblia como con un velo en su rostro y no ven qué cosa, qué es lo que ellos no alcanzan a ver por ese velo que tienen allí. Lo que ellos no alcanzan a ver. Bueno, para ver qué es lo que ellos no alcanzan a ver, hay que mirar lo que se dice que nosotros sí podemos ver cuando el velo es quitado. A través de la conversión, dice que el Señor quitará el velo. En el versículo 16, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Sí? Y nosotros, dice el versículo 18, mirando a cara descubierta, o sea, nosotros que ya estamos en Cristo, que ya somos convertidos, que ya el velo no está en nuestros ojos, mirando a cara descubierta, ¿qué es lo que vemos? La gloria del Señor. Nosotros en la palabra, en las escrituras, ¿qué es lo que vemos y que los judíos son incapaces de ver? Incluso en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que vemos? La gloria del Señor. Vemos a Cristo, podemos verlo. ¿Y cuál es el punto de todo esto? Es que nosotros, al ver a Cristo, esta visión no solamente es algo que nos asombra y nos deja atónitos, el texto dice que a través de esto somos transformados de gloria en la misma imagen. Y entonces la cuestión aquí es, ¿quieres ser transformado por medio de la lectura de la palabra? ¿Quieres que la lectura de la palabra sea un medio eficaz en tu transformación? Busca a Cristo aquí. Busca encontrarte con Cristo aquí. Y fíjense, esto de que vemos la gloria de Dios con nuestra cara descubierta, no es solamente, fíjense, no es solamente que notamos datos, que notamos un concepto que antes no notábamos. El texto no dice que vemos conceptos, vemos la misma gloria de Dios en su palabra, vemos la mismísima gloria de Cristo en las Escrituras. ¿Quieres que este medio sea eficaz para ti? Busca en él no solamente una información nueva, ¿no? O un dato doctrinal y teológico, busca ver la misma gloria de Cristo aquí y este medio va a ser eficaz para ti, para tu transformación. Vamos a cerrar con eso. Hay otros parámetros que me gustaría mencionar y que en otra ocasión tal vez se puedan mencionar acerca de cómo pueden ser los medios de gracia eficaces para mí, porque tal vez decimos, ok, ya entendí, debo buscar a Cristo en las escrituras y entonces la Biblia va a ser eficaz para mi transformación. Ok, ya entendí eso, pero ¿qué más? ¿Qué más? Hay más cosas que deben ser dichas en otra ocasión, en otra conferencia, posiblemente se puedan mencionar. Por lo pronto, tengo la intención de que todo esto haya quedado como una especie de solo una pequeña introducción a los medios de gracia, solo una pequeña probadita de lo que los medios de gracia son. Y si algo quiero que quede en nuestra mente y en nuestro corazón, es que estos son los medios aprobados, instituidos, autorizados y benditos de Dios para que lo busquemos a Él. Y son los medios en los que podemos esperar la bendición misma de Dios. Ningún otro medio tiene esto. Bien, podemos pensar, pero yo me siento muy fortalecido cuando voy al campamento cristiano, pero yo me siento muy fortalecido cuando escucho Tercer Cielo, pero yo me siento muy fortalecido cuando escucho a Hillsong y siento que mi fe aumenta. Mira, los medios únicos que Dios dijo, estos voy a bendecir, son su palabra, sacramentos, oración, el ayuno, si quieres. El ayuno también está en la Biblia. Aquellos medios que Dios mismo instituyó en su palabra, esos son
Esos son los que debes usar y en ellos puedes esperar su bendición. Y en ellos puedes esperar que tú crezcas en fe. O si tú quieres ayudar a que alguien más, si tú quieres ayudar a que alguien más llegue a Cristo, ¿qué puedes hacer para contribuir a ello? Háblale de la palabra. Ora por él. Ora con él. Llévalo a la adoración pública. O si tú dices, yo no estoy en Cristo y creo que debería estar en Cristo, pero no siento que Cristo sea mío. ¿Qué debes hacer? Usa los medios. Usa los medios, usa la palabra, usa la oración, ve a la adoración pública, usa los medios. Estos medios son lo que Dios autorizó para que tú tengas comunión con Él, unión y comunión. Eso es, de ahí la importancia de los medios de gracia. Estos son fuentes, manantiales de salvación, a donde la profecía de Isaías dijo, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias porque nos permites, Señor, meditar. Señor, tú nos permites meditar en estas cosas y ahora estamos haciendo uso de varios de estos medios preciosos, uso de tu palabra por la cual nos comunicas un poco más de ti y nos pones en comunión contigo, preciosa comunión contigo. Y ahora estamos haciendo uso de la oración, Señor, y estamos hablando contigo y tenemos comunión contigo. Aún en esta videollamada, pues juntos tenemos comunión contigo y nos gozamos en ellos, Señor, porque tú nos has dado estos preciosos medios de gracia. Te pedimos, Señor, que realmente, como pueblo tuyo, podamos desechar todas esas cosas que con tanta frecuencia queremos meter para usar, pensando que nos van a llevar más cerca de ti, pensando que nos van a llevar a Cristo, pensando que nos van a hacer crecer y que tú nunca instituiste en tu palabra. Esos medios no son útiles. Esos que tú no instituiste en tu palabra, realmente no hay bendición en ellos. Pero los que tú nos diste, cosas tan sencillas, tan simples, como leer tu palabra y orar, esos son los medios que tú nos has dado, Señor. Y quizás no han sido eficaces en nosotros porque no hemos buscado ver la gloria de Dios en ellos, la gloria de Cristo en ellos, pero ahora, Señor, que tú nos llevas a entender que es así como tenemos que usar estos medios, como medios para llegar al fin que eres tú. Entonces, Señor, déjanos, por favor, llévanos a usar estos medios como debe ser, buscándote a ti en ellos, a ti en la palabra, a ti en la predicación, a ti en el estudio de las escrituras, a ti en la oración, comunión contigo. Señor, por favor, obra esto en nosotros, porque realmente lo necesitamos. Te pedimos por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios Excelente, te- muchas gracias, hermano Alejandro, por su tiempo y disposición, ¿verdad?, para poder compartir la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Vamos a pasar a la sección de preguntas. El estudiante Ramón Castillo pregunta si podemos considerar como vigentes los medios de gracia extraordinarios y si no sería una contradicción contra la postura cesacionista. Muy buena pregunta. Primero, sí podemos considerarlos vigentes, ahora no como una especie de lista aprobada de medios extraordinarios, no hay nada como una lista aprobada de medios extraordinarios. El punto con los medios extraordinarios simplemente es que nosotros confesamos o admitimos que Dios puede usar lo que le plazca. ¿Ok? Ese es el único, nuestro punto con los medios extraordinarios. Dios puede usar lo que le plazca. Y aún hoy, si Él dice, yo no voy a usar en esta ocasión mi palabra para convertir a fulano o mengano, sino que voy a utilizar, qué sé yo, no tengo idea, lo que Él quiera, confesamos, Dios es libre para hacerlo. Dios puede hacerlo si Él lo quiere. Ahora, esto no es una contradicción con la postura cesacionista. ¿Por qué? Porque el cesacionismo, de hecho, confiesa también lo mismo, que Dios puede utilizar lo que a él le place y, de hecho, el mismo cesacionismo confiesa que Dios todavía puede hacer milagros. Lo que el cesacionismo niega es que Dios le conceda ahora a individuos particulares el don especial de realizar milagros, de modo que un individuo pueda levantarse y decir, yo tengo el don de sanidad. Eso es lo que el cesacionismo niega. Entonces, no creemos que hay individuos que puedan levantarse y decir, yo puedo sanar gente si oro por ella y le impongo las manos. No hay eso. Pero
Si creemos que, por ejemplo, de repente pueda suceder que alguien esté enfermo de, qué sé yo, cáncer incurable y la iglesia se reúne y la iglesia ora y la iglesia le pide a Dios, Señor, sánalo, 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 y milagrosamente se sane. Sí creemos, los asacionistas también creemos que Dios puede hacer eso. Entonces, Dios puede hacer milagros y Dios puede usar medios extraordinarios de que puede, puede. Lo único con nuestro punto es, Dios no nos manda a buscar los medios extraordinarios, no nos manda a buscar milagros, no nos manda a buscar cosas que Él mismo no ha instituido y tampoco promete que usará las cosas estas extraordinarias en donde nosotros pudiéramos pensar que obtendremos crecimiento. Esa es la respuesta a la pregunta. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué se ignora la importancia de los medios de gracia? ¿Cuáles podrían ser los posibles sustitutos que reemplazan a los medios de gracia actualmente? ¿Y cómo podemos responder a eso? ¿Por qué se ignora la importancia de los medios de gracia? Es una muy buena pregunta, pero voy a dar la parte de la respuesta de lo que yo creo, que para nada es una respuesta súper completa o súper exhaustiva, pero es lo que yo tengo. Creo que en parte se ignora la importancia porque se ignora la existencia misma de los medios de gracia. O sea, incluso yo puedo preguntarles a ustedes, ¿cuántas veces habían escuchado ustedes una exposición de los medios de gracia? O sea, yo mismo no he escuchado muchas exposiciones de eso. O sea, es una cosa de la que no se predica mucho, honestamente. Entonces, es natural que si ni siquiera se conoce qué cosas son los medios de gracia, pues se ignore también su importancia, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues para empezar, hablar más de ellos, que sean parte de nuestro vocabulario cristiano común y corriente y hablemos, los medios de gracia esto, los medios de gracia lo otro, que sean parte de nuestra vida común cristiana y poco a poco quizás pudieran ir tomando un poquito más de prominencia en nuestra cristiandad. Ahora, aparte de la pregunta es, ¿cuáles podrían ser los posibles sustitutos que reemplazan a los medios de gracia actualmente? Pues bueno, pues precisamente todas las cosas que las iglesias instituyen o inventan pensando que pueden obtener algún beneficio espiritual de ellas. Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, cuando la gente en las iglesias a veces tienen este ritual, vamos a decir, en el tiempo de Navidad, en donde ponen esto de las velas de Adviento. No sé si en sus iglesias lo hagan, pero aquí en México hay muchas iglesias que lo hacen. Ponen una mesa al centro, al frente de la iglesia con velas y cada semana una familia de la iglesia pasa a prender una vela diferente y una es la vela de la paz, la vela del amor, la vela del no sé qué. No estoy seguro de qué los significados, pero el punto es que estas iglesias que practican esto piensan que están haciendo algo que es espiritualmente beneficioso, que es de bien espiritual para sí. Esto no es cierto. Y piensan que pueden esperar recibir alguna especie de beneficio espiritual al hacer esto. Esto no es cierto. Eso sería algo que reemplaza los medios de gracia. Los medios de gracia son lo que Dios ha instituido y si hacemos cosas con la intención de crecer en nuestra fe y acercarnos más a Dios y tener comunión con Dios y relacionarnos con Él, y esas cosas que hacemos no están instituidas en la Biblia, entonces son medios ilegítimos. Y el punto de los reformadores y los puritanos es que esos medios no solamente no son útiles, sino que son nocivos y participar de ellos incluso es pecaminoso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos responder a esto? No usando, con esta intención, con la misma intención de los medios de gracia, no usando nada más que los medios de gracia y solo los medios de gracia reales, instituidos por Dios. Gracias. Siguiente pregunta es de Facebook y dice que si los medios de gracia también se pueden llamar regalos. Regalos. Fíjate, nunca había escuchado a nadie llamarles así. Voy a poner un poquito ahí el contexto de lo que yo he escuchado. Los medios de gracia, los teólogos puritanos y reformadores les llegaron a llamar de diferentes maneras. A los medios de gracia se les llama ordenanzas también. Si alguno de ustedes está familiarizado con los textos teológicos y de repente ven que se utiliza la palabra ordenanzas, se está hablando de los medios de gracia y en especial los medios de gracia que suceden en el contexto de la adoración pública. Esas son las ordenanzas, son medios de gracias. Son sinónimos, medios de gracia u ordenanzas, o se utilizan mucho como sinónimos. También los elementos de la adoración son medios de gracia.
a veces se da el tema del principio regulador y bajo ese tema se habla de elementos de adoración. Ahí se utiliza la palabra elementos y esto es sinónimo de los medios de gracia. Los elementos de la adoración son medios de gracia. Pero nunca había visto o he visto la palabra regalos para hablar sobre los medios de gracia. No digo que sea incorrecto, solo yo personalmente no lo he meditado suficiente como para poder empezar a llamarlos de esa manera. Pregunta el hermano Gerald, ¿son bíblicos los retiros espirituales y cómo es que somos transformados? ¿Qué es lo que hace Dios en nuestro corazón para que seamos transformados? Ok, ¿son bíblicos los retiros espirituales? Depende de varios elementos y factores. Es decir, por ejemplo, tenemos el ejemplo en la Biblia de gente que sola, se retiraba a un monte a orar, ¿no? O a un desierto a orar, lo que sea, ¿no? Sola. Jesús mismo hizo esto. Cuando él terminó de hacer el milagro de los panes y los peces, le dijo a sus discípulos, pasen del otro lado, y él subió al monte a orar, él solo, ¿no? Se retiró donde no había nadie, en el desierto, vaya. Entonces, es bíblico la acción de ir tú solo, retirarte de todo para orar y acercarte con Dios, sí. Ahora, la cuestión es, no debemos pensar que el hecho de retirarse en sí mismo sea el medio de gracia, sino yo me retiro para poder realizar el medio de gracia. Es decir, yo me retiro, me voy aparte para poder orar mejor, para poder leer más la Biblia. Entonces, no es el retiro como tal el medio de gracia, sino las acciones que se toman en ese retiro. Las acciones pueden ser medios de gracia, pero no el retiro como tal. El acto mismo de retirarse no nos concede ninguna gracia, no crecemos más en fe solo por retirarnos, no nos acercamos a Dios solo por retirarnos, es lo que hago una vez que me retiro y que voy a la soledad. Si me retiro y me la paso haciendo meditación trascendental, no voy a crecer para nada. Tengo que retirarme y orar, retirarme y leer la palabra, estar en contacto con los que sí son los medios de gracia. Entonces puedo crecer. A la otra pregunta de cómo crecemos con los medios de gracia, bueno, es una pregunta sumamente compleja, pero pues básicamente es el asunto de, por ejemplo, la palabra nos confronta nuestros pecados, expone nuestros pecados. La misma Biblia dice que la Biblia es una espada de dos filos que atraviesa hasta lo más profundo del alma. Esto es decir, que pues la Biblia discierne en nosotros y nos hace notar lo que está en nuestro interior realmente y a través de esto empezamos a darnos cuenta y a transformar y a ser distintos. La visión misma, como decíamos ahí en Primera de Corintios, la visión misma de Cristo nos transforma al ver cómo es Él. Admiramos cuán, no sé, cuán tierno era Cristo y empezamos a admirar la ternura de Él y queremos ser tiernos como Él. Admiramos el perdón de Cristo y queremos ser perdonadores como Él. Y esto nos transforma entonces poco a poco más y más, ¿no? Entonces, pero estos son solamente piecitas. Hay un montón de cosas que se deben decir acerca de cómo nos transforma los medios de gracia, en este caso solo la palabra, pero también la oración y también los sacramentos nos transforman. Pero bueno, es una respuesta, perdón, muy larga y darla aquí implicaría dar otra conferencia. Así que creo que no quieren otra conferencia. Muy bien, hermanos. Damos por finalizada esta sesión. Agradecemos nuevamente al hermano Alejandro por esta edificante conferencia y también aprovechamos para invitarles a sintonizarnos en las siguientes conferencias que se van a impartir a las 5 y a las 7 p.m. hora Centroamérica. Muchas gracias y bendiciones.